Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de la epístola a los Colosenses. Yo les voy a pedir, por favor, que leamos, ya Orlando o leyó desde el 1 al 17, pero vamos a leer los 3 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, del 12 al 14, capítulo 3, 12 al 14, nuevamente. Dice así la palabra santa de nuestro Dios: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Todos en algún momento, hermanos, en ocasiones nos hemos vestido conforme a una ocasión especial, ¿verdad? Nosotros vamos a un matrimonio, nosotros nos vestimos conforme a esa ocasión. No creo que usted para un matrimonio se vaya a ir con un short, ¿verdad? Al menos que sea en la playa, ¿verdad? Pero ¿qué determina? La ocasión determina eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la vestimenta que te pondrías para una boda, para unos 15 años, para un momento especial? O déjame ponértelo de otra forma. ¿Qué pasaría? Sé que esto suena loco, pero es algo que me va a ayudar a introducir el tema. ¿Qué pasaría si te llega un correo de parte de la realeza del Reino Unido, ¿verdad? De la reina Isabel, para reunirte con ella, para tocar cierto asunto? ¿Qué vestimenta te pondrías? ¿Qué vestimenta te pondrías? Imagínate que tú dices, bueno, yo tengo mi mejor corbata, es una corbata amarilla que yo tenga, pero resulta que en el código de vestimenta de ellos, eso sería un insulto, ¿no? O este vestido que es así, de esta forma, y este es mi mejor vestido, y entonces resulta que en el código de vestimenta de la realeza, eso sería algo inadecuado. ¿Qué pasaría si no solamente te llega un correo, sino que también viene, ¿verdad?, una paquetería donde te entrega cada una de las prendas que tú debes usar para ese momento? Y no solamente eso, sino que también te entregan un maniquí o un modelo de cómo debe estar vestido para ese momento. Ya eso mejoraría las cosas, ¿verdad? Porque ya no lo dejaría a tu imaginación, sino que ya tú sabrías cuál es el código de vestimenta. No solamente sabrías, sino que tienes en tus manos el código de vestimenta para vestirte conforme a esa ocasión. Y yo sé, hermanos, que no es una analogía o un relato tan eficaz, pero yo creo que me ayuda a introducir lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo pasa a describirnos ahora cuidadosa y detalladamente cuáles son las nuevas vestimentas con las que debe vestirse el nuevo hombre, el nuevo cristiano. Por lo que he titulado esta enseñanza, las nuevas vestimentas del cristiano. En el versículo 12, Pablo empieza mostrándonos cuál es nuestra nueva identidad en Cristo, cuál es nuestra nueva posición en Cristo. Y conforme a esa nueva posición, conforme a esa nueva identidad, nosotros tenemos que vestirnos. Si nosotros fuésemos un general de las fuerzas aéreas de México, nosotros tenemos que vestirnos conforme a esa identidad, conforme a esa posición. Y eso es lo que va a hacer a Pablo en ese primer versículo 12, en la primera parte. Después Pablo, del 12b al 13a, nos exhorta a colocarnos las nuevas vestimentas. Ya saben su nueva posición, ya saben su nueva identidad. Bueno, vístanse conforme a eso.
No nos deja la imaginación, nos dice cada prenda, cuál es cada prenda de que nosotros tenemos que vestirnos. Pero no solamente nos dice qué prenda tenemos que vestirnos, sino que también la motivación para nosotros vestirnos con esas prendas. En el versículo 13b, él también nos da el maniquí, nos da el modelo de cómo nosotros tenemos que ver para saber cómo debemos vestirnos. Y al final, hermanos, en el versículo 14, Pablo cierra con broche de oro. Pablo cierra literalmente con un broche de oro que va a llevar esa prenda. Y ese broche de oro yo le he llamado la corona de la vestimenta. Y bueno, vamos a orar para ya entrar al texto. Esto fue un resumen rápido de lo que veremos hoy. Vamos a orar para ir al texto y ya empezar a desglosar todo esto que hemos visto el día de hoy, hasta ahorita. Dios, te damos gracias. Tú has sido bueno porque podemos cantar juntos, porque podemos hablar juntos, orar juntos, porque podemos escuchar tu palabra juntos. Podemos leer tu palabra juntos. Podemos adorarte juntos, Señor. Gracias por eso. Y ahora, Señor, pasamos al tiempo de la predicación de tu palabra. Y es tu palabra, Señor, cortante como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestras almas. Y yo te pido que eso sea tu palabra en esta mañana. Que tu palabra entre en nuestras almas, entre en nuestros corazones y vaya con todo el poder que ella tiene, Señor, a transformar desde adentro hacia afuera todo nuestro ser, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos. Todo eso, Señor, sea transformado por el poder de tu palabra. Y que nosotros podamos entonces actuar conforme a eso que nosotros estamos aprendiendo de tu palabra. Dios, usa tu palabra. Usa tu palabra a pesar de mí. En tus manos estoy, Señor, en tus manos están nuestros hermanos, que nosotros podamos prestar atención, así como leíamos hace un momento en Nehemías, que el pueblo estaba atento a lo que decía tu palabra, que así podamos estar hoy y podamos aprender acerca de ella. Muchas gracias, Señor. Amén. Ok, mi hermano, entonces vamos a nuestro primer encabezado, ¿verdad? Hice, como ya vieron, un resumen. El primer encabezado es la nueva identidad del cristiano. La nueva identidad del cristiano. Fíjense el versículo 12, la primera parte, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjense, empieza con un conectivo. Entonces, ¿verdad? Entonces, Pablo quiere recordarnos lo que nosotros estamos viendo. Por eso consideré bueno leer desde el versículo 1 hasta el 17, porque todo eso vendría siendo el contexto, ¿verdad? Entonces nos conecta. Vamos a ver, entonces vamos a recordar qué fue lo que Pablo nos viene diciendo. Nosotros ya hemos sido desvestidos, y recuerden, ya hemos sido desvestidos del viejo hombre, de ese viejo pecaminoso, de ese viejo hombre representado en Adán. Nos da una descripción de cómo se viste, cuál es la vestimenta de ese viejo hombre. Y espero que la recuerden: fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez y mentira. Estas son las prendas que tiene puesta ese viejo hombre. ¿Okay? Recuerden, no es una lista exhaustiva de todos y cada uno de los pecados, sino una lista o ciertas prendas que tiene puesta ese viejo hombre. ¿Okay? Después nos dice que ya hemos sido vestidos del nuevo hombre. Si nosotros morimos y resucitamos, ya fuimos desvestidos, pero no nos quedamos desnudos. Ya fuimos vestidos de ese nuevo hombre. Y nos dice cómo es que ese nuevo hombre debe andar, ¿verdad? ¿Cómo debe andar? Bueno, buscando las cosas de arriba y poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero Pablo hasta ahora, que es lo que vamos a ver hoy, pero hasta este momento que estamos hablando, no nos ha dicho cuáles son esas prendas. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Okay? Después nos sigue diciendo que ese nuevo hombre se va renovando. Recuerden, eso lo vimos la semana pasada. Se va renovando hasta llegar a la imagen de Cristo. Esa es la meta de todo creyente. Ser a la imagen de Cristo.
Y en algún momento nosotros le veremos cara a cara y seremos tal como Él es. Y el propósito de todo este desvestimiento y de esta vestimenta o vestirnos, de vestirnos y vestirnos, el propósito es que nosotros somos integrados en ese nuevo hombre, en esa nueva comunidad llamada la iglesia. No fuimos salvados para vivir como llaneros solitarios, para vivir por nuestra cuenta, sino somos salvados para ser integrados a la iglesia, donde en esa iglesia, en ese nuevo hombre, no hay distinción. No hay distinción cultural, no hay distinción social, no hay distinción racial, no hay distinción económica, no hay distinción, hermanos, de sexo, no hay distinción hombre-mujer, no hay. Todos somos uno en Cristo. Él es el todo en todos. Entonces, Pablo nos dice, quiere que nosotros tengamos eso en nuestra mente y nos dice, ustedes ya pasaron por todo esto, entonces, ahora tienen una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Dice Pablo. Bueno, nosotros somos escogidos, somos santos y somos amados. Vamos a ver estas tres. No vamos a profundizar, sobre todo si piensan que vamos a hablar acerca de la elección profundamente, no. Porque solamente Pablo está usando esto para mostrar nuestra identidad. Pero no es el punto principal de Pablo en esta enseñanza. ¿Ok? Entonces, como escogidos de Dios, Pablo nos habla definitivamente de la elección. Y esto es una palabra que muchos no quisieran que estuviese en la Escritura, ¿no? La elección, muchos aborrecen la elección de Dios. La ven como algo injusto, pero es al contrario. Es la mayor muestra de misericordia que Dios puede hacer hacia un pecador. Dios escoge, Dios elige incondicionalmente a las personas, a los pecadores. Él no va y dice, a ver, ¿qué tienes tú de bueno? No, yo prefiero, para ver, y comparo, entonces digo, no, te elijo a ti y a este no. No. Él no hace la elección de esa forma. Él no hace la elección porque si fuese basado en eso, no elegiría a nadie. Porque ninguno de nosotros tenemos algo que motive a Dios a hacer esa elección. Por eso no es una elección condicional, por una condición que Él vio en nosotros, sino que es una elección incondicional. Miren lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se hizo esa elección? Antes de la fundación del mundo. Pero Romanos capítulo 9, versículo 11 nos habla de lo incondicional de esa elección. Hablando de Jacob y Esaú. Miren lo que dice en Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos, o sea, Jacob y Esaú, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Él no se fijó en nada de eso. No se fijó en lo bueno, no se fijó en lo malo, fue algo incondicional. Él solamente nos eligió. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 5, por el puro afecto de su voluntad. O por el beneplácito, como dice la Biblia de las Américas. El beneplácito de su voluntad. Hermanos, la elección es una muestra inmensa del amor de Dios para con el pecador. Miren, 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Pablo dice que ellos están agradecidos a Dios porque escogió a estos hermanos. Y hermanos, es que cuando nosotros pensamos en la elección, pues pensamos en que Dios nos escogió, eso debe llevarnos nada más y nada menos que el agradecimiento. Esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando entendemos la elección de Dios. Es a través de esta elección que nosotros pudimos creer, o como consecuencia de esta elección que nosotros creemos en el Señor. Entonces, esto no debe llevarnos a nosotros a decir, es que yo soy un elegido de Dios y tú no.
a ponernos por encima de las personas. Al contrario, esto debe llevarnos a la humildad, porque entendemos que Dios no vio nada bueno en nosotros para elegirnos. Por eso Pablo en Romanos dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. Queda excluida. No hay ninguna razón para jactarse de que Dios nos haya salvado a nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Es por la fe, no por algo que tú hagas. Entonces queda excluida esa jactancia, hermano. Pero el segundo punto, el segundo punto que usa Pablo para mostrarnos nuestra identidad, hermano, es que nosotros también somos santos. Y aquí no está hablando de una santificación progresiva, aunque estamos en ese proceso, lo sabemos, pero él está hablando de que ahora somos santos, totalmente santos delante de él. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios, a través de esta elección, él eligió a su pueblo para apartarlo. No para que él viva como él quiere, no para que él viva como a él le place, sino para apartarlo, para consagrarlo para él. Ese es el propósito de la elección. Siempre que se habla en la Escritura de la elección, va acompañado del ser santo. Siempre, hermano, siempre. Y vamos a ver un solo ejemplo. Ahí mismo, en Efesios 4, dice, según nos escogió en él, Efesios 1:4, perdón, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Ven? El propósito de la elección no es para que vivan ahora como ustedes quieran. Es para que sean santos y sin mancha delante de él. Hermanos, esa es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él limpió todos y cada uno de nuestros pecados. Y esa muerte nos apartó para vivir para Él. Eso es nuestra posición, es nuestra nueva identidad delante de Dios. Somos santos. Dios no nos ve, es que tú pecaste esta mañana. No, Él no nos ve así. Somos totalmente santos ante su presencia. Porque si nosotros tuviésemos una pizca de pecado, Él no pudiese tener relación con nosotros. Pero Él nos ve a través de Cristo. Y por eso somos totalmente santos delante de Él. Así que ese es el segundo punto que Pablo nos da acerca de nuestra identidad, pero no se queda allí. Vamos al tercero. Dios nos ve como hijos amados o como amados, ¿verdad? El que Dios nos haya escogido y que Dios nos haya hecho santos muestra, hermanos, que nosotros somos el objeto de ese amor, un objeto del amor especial e incomprensible de Dios. ¿Por qué a mí me recuerda ese canto que cantamos por allí, verdad? O sea, ¿por qué me da de su favor? No puedo contestarlo, pero algo sé de corazón, Cristo me ha rescatado. Ahí vemos el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No lo sé. Entonces, eso me lleva a rendirme, hermano, en adoración. Somos objetos del amor especial de Dios. Y digo especial porque Dios ama aún, no salvíficamente, pero ama a las personas. Cuando Él desciende la lluvia, Él está mostrando su amor para con las personas. Cuando esas personas tienen algo para comer, está mostrando su amor. Pero hay un amor especial que Él da a esas personas que Él escogió. Hermanos, nosotros somos escogidos, somos santos y somos amados. Dígame si eso no es para nosotros caer rendidos en adoración al Señor. Definitivamente, hermano. Rendidos a adorarle, Señor, gracia, agradecimiento hacia lo que Él ha hecho por nosotros, sin nosotros merecer. Definitivamente, hermano. Y eso es algo y yo creo que eso es lo que tiene Pablo en mente para ahora introducirnos a nuestro segundo encabezado, que es ya la exhortación. La exhortación a vestirnos con las nuevas vestimentas. Dicen, ustedes ya tienen esta
nueva identidad. Ustedes ya están en esta posición. Entonces, como esta es su nueva identidad y como esta es su nueva posición, ustedes tienen que vestirse conforme a eso. Conforme a esa identidad y conforme a esa posición. Un creyente que entiende que ha sido elegido incondicionalmente, que ha sido hecho santo y que Dios antes de la fundación del mundo ya le había amado, es imposible, hermanos, que no se vista conforme a esa posición, que no ande, que no actúe conforme a ese entendimiento. Y así, aquí tenemos, hermanos, el mandato. De hecho, el único mandato de estos 3 versículos, el único imperativo de estos 3 versículos está en revestíos. Revestíos. La palabra revestíos, que la traduce la Biblia de las Américas como revestido, significa vestir. No es que te estás revistiendo. Vestir significa vestir y significa meterse dentro de ropas. Eso es lo que significa literalmente. Y esto es algo que ya el cristiano hizo, pero que sigue haciendo, porque está en el tiempo aoristo. Y eso es lo que significa. Ya estamos vestidos, sí, pero nosotros tenemos que seguirnos vistiendo de eso. ¿Okay? Aquí vuelve otra vez el ya y el todavía no. ¿Cuáles son las vestimentas que Pablo nos manda que ya fuimos vestidos, pero que Pablo nos manda también a estarnos vistiendo? Bueno, él nos va a dar algunas prendas, 5 prendas que nosotros tenemos que usar. La primera de esas prendas es: vístanse de tierna compasión. Vístanse de tierna compasión. Y aquí, sinceramente, me gusta más como lo traduce la Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera dice: de entrañable misericordia. La palabra entrañable viene de entrañas. Y eso ya lo hemos visto en el pasado. Cuando los judíos hablaban que amaban a una persona, no decían yo te amo con todo mi corazón. No. Ellos hablaban de que te amo con todas mis entrañas. Te amo con todos mis intestinos. Te amo con todas mis tripas. ¿Verdad que suena bien romántico para nosotros? Bueno, para los judíos eso es romántico. Un judío que diga yo te amo con todo mi corazón es como para nosotros, ¿verdad? Te amo con todas mis entrañas. Entonces, la idea que está allí es que las entrañas están en la parte profunda del estómago. O sea, te amo profundamente. Eso es lo que están diciendo. Entonces, cuando Pablo dice aquí: vístanse de entrañable misericordia, de entrañable compasión, justamente está hablando de que esa compasión, esa misericordia tiene que ser algo profundo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la compasión, hermanos, se puede traducir como piedad hacia los males de otros. Piedad hacia los males de otros. Pero esta es una piedad, una compasión profunda, como ya hemos visto, ¿verdad? Un corazón compasivo no ignora. Un corazón compasivo no ignora a las personas que pasan por dificultades. El creyente, hermanos, está llamado a sentir una compasión profunda por aquellos que tienen problemas, que tienen dificultades. El creyente está llamado a eso. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes tienen que ser así, tienen que vestirse de tierna compasión. Y definitivamente cuando yo pensaba esto, me llevaba a la parábola del buen samaritano. O sea, es imposible hablar de compasión y no tener esa parábola en mente. Recuerden esa parábola, dice en Lucas 3, 10, 30, respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén, o sea que era un judío, lo más seguro, lo más probable, no se explica, no se dice, pero si venía de Jerusalén, lo más seguro, a Jericó. Y cayó en manos de saltadores, los cuales después de despojarlos y de darles golpes, se fueron y dejándolos medio muertos, lo dejaron dejándolo medio muerto. 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Y miren esto. Cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó por el otro lado del camino. Este hombre no fue misericordioso. No fue compasivo. No fue piadoso. Pero después de eso, viene también un levita y también lo ve, porque si él no lo ve, lo entendemos. Pero lo ve
y no hace nada. También se cruza el camino y pasa por el otro. ¿Pero qué pasa con el samaritano? El versículo 33. Pero cierto samaritano que no tenía relación con judíos, ¿verdad? Tenía relación con judíos. Cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. ¿Y qué pasó? Miren la diferencia. Cuando lo vio, tuvo compasión. Tuvo compasión. ¿Y qué pasó? Fíjense, aquí hay tres cosas importantes. Lo vio, tuvo compasión y se acercó. ¿Ven la diferencia? Aquellos se alejaron. Lo vieron también. Pero este hombre lo vio y la compasión lo llevó a acercarse. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y Pablo, hermanos, nos da, o mejor dicho, la mejor muestra de compasión la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él los vio, dice Mateo 9:36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque las vio. Él vio la condición que tenían las multitudes. Él vio la condición que tenían las multitudes. Estaban abatidas y como ovejas sin pastor. ¿Ven? Él vio la condición, pero tuvo compasión. Él vio nuestro pecado, hermano, y no se quedó diciendo, ay, pobre Ricardo. Bueno, está bien, que así se quede. No, él fue movido a compasión y por eso vino a encarnarse, a hacer algo movido por la compasión. Esa es la compasión. Tuvo compasión de nosotros. Es como cuando tú ves a un indigente y tú tienes compasión. A mí me pasó una vez, recuerdo, tenía yo, allá se le llaman taquitos, pero aquí se le llaman empanadas o pastes, ¿verdad? Y tenía 2 taquitos conmigo, veo al indigente, todavía yo siento que tengo que darle uno de esos 2 y yo no fui, yo no hice nada. Yo pensé en mí, no le di uno de esos. Yo seguí de largo, hice lo del levita y lo del sacerdote, me cambié de calle y no se lo di. Eso no es actuar con compasión, hermano. Eso no es actuar con compasión. Eso no es estar pendiente de las necesidades. Ahora, hermano, nosotros estamos llamados, Pablo nos dice, vístanse de tierna compasión, es un mandato. ¿Qué pasa cuando tú escuchas a tu hermano que está enfermo? ¿Te estás vistiendo de compasión? Cuando tu hermano tiene alguna necesidad, y no necesariamente económica, espiritual, ¿qué haces tú? Porque tú lo estás viendo. Y la diferencia aquí es que tú lo veas, de ser compasivo a no ser compasivo, es que tú lo veas y que hagas algo. Pero si tú lo ves y no haces absolutamente nada, tú no te estás vistiendo de tierna compasión. Cuando tú ves a tu hermano así, que llega con una cara triste al servicio y no haces nada, hermano, tú estás pecando contra el Señor. No te estás vistiendo de tierna compasión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Estamos pecando por omisión. Te le acercas a preguntarle cómo está, si tiene algo, si puedes ayudarle en algo, si puedes apoyarle en algo. Eso es actuar con tierna compasión. Pero no solamente Dios actúa con tierna compasión con sus hijos, Él también actúa con tierna compasión con los que no son sus hijos. Entonces nosotros también estamos llamados aún con los que no son nuestros hermanos a actuar con tierna compasión. Así como ese indigente, ¿verdad? Que yo pasé por alto. Cuando se poncha la llanta de un vecino tuyo y él tiene una necesidad, o tú vas a suplir eso, tú vas a apoyarle en esa situación. Cuando ves que se muere un familiar de un vecino tuyo, de algún conocido que no es creyente, estamos llamados, hermanos, a movernos. O no solamente eso, lo voy a poner a otro extremo. Una persona que te hizo algo malo a ti. Una persona que te hizo algo malo y tú sabes que esa persona va camino a un despeñadero. No, pues es que esa persona tú no sabes lo que me hizo. Hermano, nosotros estamos llamados a ser compasivos aún con esas personas. ¿Cuánto más con nuestros hermanos? ¿Cuánto más con nuestros hermanos? Debemos sentir una compasión profunda, hermano, por
entre nosotros, los unos a los otros. Debemos vestirnos. Ahora Pablo nos da la segunda vestimenta. Bondad. Vístanse de bondad. Y la bondad aquí es lo contrario a la malicia. ¿Recuerdan? Una de las vestimentas del viejo hombre es la malicia. Bueno, la bondad es una de las prendas con las que debe vestirse el nuevo hombre. Así que Pablo dice, ya ustedes se quitaron la malicia, ahora vístanse de bondad. El verbo griego se refiere a la gracia que penetra todo el ser, a toda la persona, y suaviza la dureza. Eso es lo que significa la palabra griega. Penetra, la bondad penetra todo nuestro ser, es esa gracia que penetra en nuestro ser y suaviza la dureza de yo no darle algo para suplir la necesidad de esa persona. Está ligada con la tierna compasión. Es como la aplicación de la tierna compasión. La bondad siempre está expresada en compasión. Una persona bondadosa va a ser compasiva. Y es esa bondad la que quita la dureza y lo lleva a actuar. No, o sea, el levita y el sacerdote no fueron bondadosos. El samaritano fue bondadoso, mostró su bondad al hacer algo por esa persona que estaba necesitada. Ahora, el mejor modelo de bondad, ¿en quién lo vemos? En mí, ¿verdad? En mí, no, en Cristo. Cristo dijo, porque mi yugo es fácil. ¿Qué está diciendo Cristo allí? Dice, mi yugo es suave. Recuerden, eso es lo que hace la bondad. Es la gracia que suaviza lo que está duro. Bueno, mi yugo es fácil, dice Cristo. Es suave, es agradable, no es duro y ni cruel. Dios es bondadoso, hermanos, aún con las personas que no son sus hijos. Es más, la bondad de Dios es la que nos trae al arrepentimiento. Eso lo dice Romanos capítulo 2, versículo 4. O tenéis por poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, porque Él es bueno, es que Él hace eso. Cristo es nuestro mejor ejemplo de bondad. Nosotros tenemos que ser bondadosos como Él es. Pero ahora Pablo nos dice, esa tercera prenda que ustedes tienen que vestirse es la humildad. Vístanse de humildad, dice Pablo. Vístanse de humildad. Y esta, hermano, debería ser la virtud más apreciada y estimada del creyente. O una de las virtudes más preciadas y estimadas del creyente. En los tiempos de Pablo, en que Pablo está escribiendo esto, ser humilde era visto como algo negativo. Como algo que no, si eres humilde, o sea, no está bien que seas humilde. Pero Cristo y el cristianismo transformaron esa forma negativa de ver la palabra y la hicieron de manera positiva. Así que el ser humilde, ¿verdad?, es algo positivo, es una virtud para el cristiano. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis, fíjense hermano, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros, ¿cómo es la actitud humilde? Cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. ¿Y cómo yo considero al otro como más importante que a mí mismo? Bueno, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Y Cristo nos dio el ejemplo de humildad. Cristo dice el versículo 5, dice, haya pues en vosotros esta misma actitud de humildad que hubo también en Cristo, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no se quedó allá y dijo, es que yo soy Dios, ¿cómo yo me voy a rebajar a hacerme un hombre? Eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo, por amor a esos hombres, se humilló, se hizo hombre. El Dios infinito se encarnó
Pero no solamente eso, se le llama a esto una doble humillación. Se humilló a hacerse hombre, pero después se humilló nuevamente, dice el texto. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Tú quieres saber si eres humilde? ¿Quieres saber si eres humilde? Revisa tus conversaciones. Hay personas, y no sé si a usted le ha pasado, y créanme, yo también lo he revisado y yo también he caído en eso. Donde usted ve sus conversaciones y todo lo que hablan es de él. Todo. Si una persona le está contando algo, esa persona tiene algo mejor que decir de eso. Si esa persona está pasando por una situación, pero es que yo también estoy pasando por una situación y peor que la tuya. O sea, él siempre quiere ser el centro de todo. Eso no es ser una persona humilde. De hecho, hermanos, cuando usted ve una persona que dice, ¿cómo estás? Ay, es que yo me siento tan mal. Es que yo soy tan pecador. Es que yo soy tan así. Es que yo soy... Hermano, eso no es muestra de humildad. Eso es muestra de orgullo, de egocentrismo. Puede ser que esa persona esté llamando la atención con esa actitud. De ay, todo es ay. Pero ser humilde, hermanos, ser humilde es ver a los demás como mayores a nosotros mismos. No es buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Y Pablo dice que nosotros los cristianos debemos vestirnos con humildad. Ahora imagínense, hermanos, que nosotros aquí cumplamos esto, nos vistamos de humildad. Que cuando yo vea a mi hermano, yo lo vea como mayor. Cuando yo vea a mi hermano, yo voy a satisfacer sus necesidades, no las mías. Yo no voy a hacer algo para obtener un beneficio de esa persona, porque nosotros muchas veces somos así. Bueno, yo lo voy a invitar a comer para que después ellos se sientan obligados de que me tienen que invitar a comer a mí. Entonces, hago algo con la intención de que me devuelvan algo. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde, hermano. O imagínense que nosotros apliquemos esto al matrimonio. Que el esposo se vista de humildad y entonces siempre esté sirviendo a su esposa, ¿verdad? Como hacemos todos los esposos aquí en esta misión, ¿verdad? Siempre sirviendo a su esposa, siempre buscando el bienestar de su esposa, siempre tratándola como vaso más frágil, siempre teniéndola a ella como mayor, aunque la Escritura dice que nosotros somos la cabeza, Ricardo. Bueno, pero la humildad dice que tú debes ver a tu esposa como mayor. ¿Qué fue lo que motivó a Cristo, siendo el Rey de Reyes, lavar los pies de sus discípulos? La humildad. Pues no se van a quedar ustedes, ¿verdad?, sin su exhortación. Ahora imagínense que las esposas, ¿verdad? Busquen complacer a su esposo, busquen servir a sus esposos, busquen respetar a sus esposos. Eso es vestirse de humildad, hermanos. Imagínense que nosotros no solamente en el matrimonio, aquí en esta misión empecemos a vivir así. Sería otra cosa, hermano, sería otra cosa. La cuarta prenda que nos manda Pablo a vestirnos es la mansedumbre. Esta es una de las virtudes muy mal entendidas actualmente. Una persona mansa, ¿verdad? Se cree que es una persona débil, una persona sin convicción, una persona que no tiene firmeza, ¿verdad? Y por ahí dicen, bueno, yo soy manso, pero no soy menso. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Y eso no es así, hermano. Eso está totalmente alejado de lo que la Biblia dice que es una persona mansa. De hecho, una persona mansa, dicen en el Antiguo Testamento que la persona más mansa del Antiguo Testamento fue Moisés. Y Moisés está totalmente alejado de ser una persona sin convicción y una persona débil. Moisés se paró frente a la persona más poderosa en ese tiempo y le dijo, deja ir al pueblo de Dios. Eso no es ser débil. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. La mansedumbre, dice John MacArthur, que la mansedumbre es poder bajo control. Nosotros tenemos el poder, cuando algo te golpea, nosotros tenemos el poder de devolverle, ¿verdad?, el mismo golpe. Pero cuando nosotros tenemos ese poder bajo control, nosotros nos sometemos.
Y a pesar de que esa persona me golpeó, yo puedo ser a él amable y gentil. Eso todos aquí lo hacemos, ¿verdad? Cuando una persona nos hace algo, nosotros tenemos ese poder para devolvérselo. Pero nosotros sometemos bajo este control y no devolvemos el mal por mal. Cristo dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Entonces, si nosotros decimos que la mansedumbre es algo de debilidad, entonces estamos diciendo que Cristo es débil. Pero Cristo no es débil. Al contrario, Cristo es Dios todopoderoso. ¿Pero qué hizo Cristo? Cuando a Cristo, dice primera de Pedro, lo ultrajaban, Él no respondía. ¿Ven? Cuando Cristo padecía, Él no amenazaba. Eso es mansedumbre. Él es el Dios todopoderoso y podía consumir con su poder a esas personas, pero ese poder lo puso bajo control y no reaccionó conforme a lo que Él le hacía. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cómo reaccionas tú cuando te hieren? ¿Eres manso? ¿O reaccionas de una vez? ¡Ah! ¿Saben qué, hermanos? Las personas que se airan fácilmente, nosotros tendemos a decir que tienen un carácter fuerte, ¿verdad? Pues es todo lo contrario. Son débiles, porque no pueden someter bajo control ese carácter. Y eso es lo que nos está diciendo Cristo aquí, lo que nos está diciendo Pablo aquí. Sometan ese poder que ustedes tienen para hacer el mal o devolver el mal por mal, sométanlo. Eso es ser manso. Te airas fácilmente. Cuando vas manejando y alguien hace algo que no tiene que hacer, ¿cómo reaccionamos nosotros? Eso es algo que tiene que ponernos a pensar si nosotros estamos vistiéndonos de mansedumbre. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo, hermanos, porque estamos pecando contra Dios. Y la última prenda que nos menciona Pablo aquí es vístanse de paciencia. Esa palabra puede ser traducida como capacidad de aguante. Capacidad, y yo sé que aquí, ahí sí, todos nosotros, ¿verdad? Estamos bien. Capacidad de aguante. Transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira o por el deseo de venganza, sin importar cuánto sea provocado ni por cuánto tiempo. Voy a repetir, hermano, porque esto es importante. Transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira o por el deseo de venganza, sin importar cuánto sea provocado ni por cuánto tiempo. Eso es la paciencia. Bueno, tú puedes estar pensando, bueno, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque yo aguanto, pero hasta cierto punto. Hay un punto que ya yo exploto, o sea, ya yo no puedo hacer nada. Bueno, para responder a esa pregunta, voy a responder con otra pregunta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú provocaste la ira de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo actuó Dios contigo? Hermanos, Dios, en el primer milisegundo de pecado que nosotros tengamos, Él está en toda la posición de destruirnos y enviarnos al infierno. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Él es paciente. Pero no solamente antes de ser creyente, ¿cuántas veces y por cuánto tiempo tú, ahorita, siendo creyente, has provocado el desagrado de Dios? ¿Por cuánto tiempo? Y Dios ha decidido, hermanos, ser paciente con nosotros. ¿Saben por qué Dios? En estos días hablando con una persona me decía, pero es que Dios se tarda. ¿Por qué van 2000 años y no ha venido nuevamente? Bueno, porque Él es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios. Él está aguantando todos y cada uno de los pecados de las personas que no lo conocen y aún de su pueblo. Está siendo paciente. Y así nosotros tenemos que actuar. De la misma forma tenemos que actuar. Hermanos, ¿qué sucedería
si en nuestras relaciones con nuestros hermanos, aquí en esta misión, nosotros nos vistiéramos de cada una de estas virtudes, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia? ¿Qué pasaría? Este es uno de esos pasajes, hermanos, que yo les animo a que ustedes pongan en su cuarto, que ustedes pongan ahí en el espejo de su baño, que ustedes pongan en la puerta de salida de su casa para que no salgan desnudos, sino que salgan vestidos con estas prendas. Y aunque estas virtudes son personales, o sea, Ricardo, William, Jesse tienen que ponerse estas virtudes se van a hacer visibles en nuestras relaciones interpersonales. Y por eso Pablo empieza ahora a hablar de manera plural. Vayamos a nuestro tercer encabezado. El ejemplo de vestimenta que debemos imitar y la motivación. Miren el versículo 13. Soportándoos, ¿ven? Ahora es soportándoos, plural, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja uno contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo. Aquí en el versículo 13, hermanos, nosotros vamos a ver estas virtudes, estas 5 virtudes puestas en acción. Es la aplicación. ¿Cómo yo voy a ser compasivo? ¿Cómo voy a ser bondadoso, humilde, manso y paciente? Bueno, cuando nos soportamos los unos a los otros. Cuando nos perdonamos los unos a los otros. Eso es la aplicación de esto que viene hablando Pablo. No sé si recuerdan la semana pasada, de hecho lo mencionamos hace poco. Nosotros fuimos salvos para ser integrados a un pueblo. Fuimos salvos para ser integrados a la iglesia, hermanos. A esa nueva comunidad que no tiene distinción. Y eso no quiere decir, hermano, que en la iglesia, ¿verdad?, no va a haber problemas. Que todo va a ser color de rosa. Que nunca nos vamos a ofender los unos a los otros. No, porque nosotros luchamos con nuestros pecados. ¿Verdad? Mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad y el pecado muere en nosotros vamos a herir lamentablemente a nuestros hermanos. Pero lo que sí es distinto, hermanos, es que nosotros vamos a solucionar de una manera distinta a como soluciona el mundo estos problemas interpersonales. Nosotros tenemos los recursos que necesitamos para soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Pero no solamente tenemos los recursos, sino que también tenemos el ejemplo, que es Cristo. Y si ustedes vieron en cada una de las 5 virtudes, yo decía, esta es la virtud y miren a Cristo. Esta es la virtud y miren a Cristo. Esta es la virtud y miren a Cristo. Pero aquí Pablo específicamente nos dice, como Cristo os perdonó, así también os hacer. Ese es el ejemplo. Tú no sabes cómo vestirte, ahí está el maniquí. Está vestido. Ah, la corbata, Cristo la tiene así es que yo tengo que estar. Ese es nuestro modelo a seguir. Como Cristo lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. Esa es nuestra motivación también. Mis hermanos, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó? Lo hizo de pura gracia. Y es interesante, hermanos, que la palabra perdonado aquí, ¿saben cuál es en el griego? Charizomai. Y si usted conoce un poquito de griego, la palabra charis es gracia. De ahí viene la palabra carisma. ¿Verdad? O sea que el perdón está íntimamente relacionado con la gracia. ¿Sabe lo que esto significa, hermano? Que cuando nosotros somos ofendidos por alguien, nosotros no debemos poner nuestra atención en esa persona que nos agravió ni en lo que nos hizo, sino en la gracia de Dios con la cual nosotros fuimos perdonados. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Isa me hizo esto. Ay, pero es que Isa no sabe. Isa esto, Isa aquello. Y me hizo esto. Y a mí que yo soy tan bueno con ella. Y esto. Y ahí está nuestro pensamiento constantemente en el agresor y en lo que me hizo. Pero la palabra perdonados, hermanos, nos lleva más que a pensar en esas cosas que pobrecito yo que me hizo, en lo que Dios
hizo. Y eso es lo que me va a motivar a mí a perdonar. No estar constantemente poniendo el dedo en la llaga, el dedo en la llaga, el dedo en la llaga. No. Eso tiene que llevarnos a pensar en cómo nosotros fuimos perdonados. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Es un texto paralelo prácticamente de lo que estamos hablando ahorita. Y miren lo que dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Ven el ejemplo? ¿Ven el ejemplo? 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque un hijo imita al padre, ¿verdad? Como hijo amado. Y aquí está, andad en amor, así como también Cristo os amó, es el ejemplo. Y se dio a sí mismo por vosotros. Hermanos, para ser perdonado, la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse. Tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz en nuestro lugar. No sé si eso usted lo puede comprender. La segunda persona de la Trinidad, el Dios infinito, se encarnó para nosotros poder ser perdonados. Y no solamente se encarnó, sino que Él tomó el lugar de cada uno de aquellos que creen en Él. Recibió el castigo y la ira de Dios que debió haber caído sobre ti y sobre mí, sobre ti si has creído en Cristo. Eso fue lo que hizo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo nosotros debemos vivir? Bueno, Pablo ahí en Efesios dice, andad en amor. Y eso es lo que nos va a hablar ahora Pablo. Eso es lo que nos va a hablar ahora Pablo, del amor. El amor. El quinto punto, la corona de la vestimenta. La corona de la vestimenta, versículo 14. Sobre todas estas cosas, sobre todas estas virtudes que yo vengo mencionando ahorita, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Hermanos, el amor, si usted quiere verlo como un traje, el amor es la corona del traje. Es lo que resalta del traje. Cuando usted ve a un rey, usted puede ver sus vestiduras muy esplendorosas y muy llamativas, pero cuando usted ve la corona de ese rey, eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. La corona está por encima de todas las cosas, aún por encima de la cabeza. Y por eso yo he titulado la corona de la vestimenta, porque dice Pablo allí, y sobre todas estas cosas, ¿ven? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Aquí no es un mandato, porque ya el mandato lo está diciendo arriba. La palabra vestido no es un mandato. Entonces, ¿por qué? Y eso lo vemos cuando esa corona nosotros la vemos siempre en la Escritura. Cuando nosotros vamos a Corintios 13:13, después que habla del amor, ¿verdad? El amor hace esto y el amor hace esto, el amor no es así, el amor no es así. Él dice al final, el último verso de ese capítulo, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ven? Está por encima. Cuando nosotros vamos a ver el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? El fruto del Espíritu es amor. Amor, es la corona. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Y Pablo habla aquí, vestidos, habla de pluralidad, habla, ámense los unos a los otros. Dentro de la iglesia, ámense los unos a los otros, aún con los que están fuera de la iglesia, ámense los unos a los otros. Pero Pablo también dice que ese amor es el vínculo de la unidad o de la perfección, como dice la Biblia Reina Valera. El amor, hermanos, y me gusta más la unidad, aquí me gusta más la traducción de la Biblia de América, porque está hablando de que el amor es el pegamento que une. Y eso es lo que está diciendo Pablo.
El amor es el pegamento que une o que trae esa unidad dentro de la iglesia. Porque nosotros amamos, es que nosotros vamos a poder ser compasivos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Entonces, el amor es ese pegamento. Y el amor, hermanos, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo demostró amor, nosotros también tenemos que demostrar ese amor. Esa es la meta del creyente, llegar a ser como Cristo. Volvemos a lo que hablamos la semana pasada. Por eso Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14, que es un pasaje también paralelo a esto que estamos hablando, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Él no nos dice, vístanse así, así, así. Vístanse como el Señor Jesucristo. Él tiene todas esas virtudes. Imítenlo a Él. Imítenlo a Él. Y si el Señor Jesucristo ama, nosotros tenemos que amar como Él amó. Lo que le fortalecerá, lo que los unirá, lo que los llevará a ser como Cristo, no es la filosofía, ¿verdad?, que enseñaban estos hombres aquí en Colosenses. Es conocimiento, no es el legalismo, no es someternos a reglas impuestas por los hombres. No es el misticismo, experiencias espirituales, donde yo voy a demostrarle a los demás qué tan espiritual soy. No es eso. No es el ascetismo, no es privarme de comer ciertas cosas, no es privarme a través de la negación del cuerpo aún más maltratándolo. No es eso. No, ustedes pueden llegar a ser como Cristo a través, o pueden amarse los unos a los otros a través del amor. Pueden mostrar el amor los unos por los otros. Primera de Juan, capítulo 4, dice, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué es un mentiroso? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es que yo amo tanto a Dios. Pero ves a tu hermano en necesidad y ¿qué haces? Yo amo tanto al Señor, pero el hermano está en pecado y no haces nada. Es que yo amo tanto a Dios y el hermano tiene una carga, tiene una tristeza y no hacemos absolutamente nada. No estamos siendo bondadosos, compasivos, ni humildes, ni mansedumbre, ni mansos, ni pacientes. Entonces no estamos amando a Dios, hermanos. Tú crees que estás amando a Dios, pero el amor de Dios se demuestra a través del amor a nuestros hermanos. Entonces pregúntate, ¿estoy amando a mi hermano? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Pero qué es amar a mi hermano? Es decirle te amo. Es que yo te amo. Yo te amo mucho, te amo demasiado, te amo. Y voy y lo abrazo, y voy y lo beso, y te amo. Eso es amar al hermano. Que está bien, o sea, hay que decírselo. Te amo, hermano. Te amo, hermana. Eso está bien. Pero eso no es una muestra de amor en sí. Eso es comunicar algo, pero eso que tú estás comunicando no puede ser íntegro con lo que tú estás haciendo. ¿Cómo yo amo entonces a mi hermano? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, siendo, hermanos, intencionales. Siendo intencionales, estando pendiente de mi hermano, orando por mi hermano, cuidando a mi hermano, perdonando a mi hermano. Perdonando a mi hermano que me ofendió, restaurando a mi hermano que se ha dislocado. Recuerden la disciplina. Un hermano que se dislocó y yo lo amo restaurándolo a través de la disciplina. Animando a mi hermano que está con ánimo decaído. Exhortando a mi hermano que está desanimado. Instruyendo a mi hermano que está haciendo algo conforme a la escritura que no está correcto. Alegrándome con mi hermano. Se graduó mi hermano, gloria a Dios, y yo me gozo con mi hermano. Pero cuando mi hermano está pasando por una situación difícil, yo me entristezco con él. Eso es amar al hermano. Sacrificio, tiempo, dinero, esfuerzo. Eso es amar al hermano. No decirle a cada 5 minutos que lo amas.
Esa es la verdadera muestra de amor. Pablo nos dice que nosotros tenemos que vestirnos así, vestirnos con estas vestimentas, hermanos. Vivir así es vivir conforme a nuestra identidad. Vivir así es vivir como Cristo vivió. Vivir así es vivir vestidos de Cristo. Y que el Señor nos ayude a nosotros en poder estar vestidos de Cristo. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es muy buena para nuestras almas. Nos refresca, nos alienta, nos instruye, nos anima, nos exhorta, nos disciplina, Señor. Gracias por eso. Gracias porque podemos ver que lamentablemente nosotros no nos vestimos con estas virtudes que tú nos estás hablando ahorita. No nos vestimos de tierna compasión, ni de bondad, ni de humildad, ni de mansedumbre, ni de paciencia, Señor. Al contrario, muchas veces nos vestimos con las vestiduras del viejo hombre, con fornicación, con la mentira, con el lenguaje grosero. Lamentablemente, Señor, es lo que hacemos. Pero nosotros queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos por no desvestirnos completamente de ese viejo hombre, sino que a veces amamos estas vestimentas andrajosas y malolientes. Permítenos que nosotros podamos quitar de nosotros todo esto y no quedarnos desnudos, sino vestirnos ahora de Cristo. Vestirnos de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser bondadosos, a ser misericordiosos, a ser pacientes, Señor, con nuestros hermanos, a amarnos, a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, así como tú lo hiciste con nosotros. Ayúdanos, Padre, porque nosotros sabemos que no podemos hacer esto solos. Nosotros dependemos de tu gracia, dependemos de tu poder. Ayúdanos a estar fervientemente en oración, Señor, porque cuando nosotros no hacemos esto, indica que nosotros no estamos dependiendo de ti. Estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias fuerzas es imposible que nosotros podamos hacer. Imposible. Pero cuando nosotros dependemos de ti en oración y clamamos a ti, corremos a ti y te decimos, Señor, no puedo. Señor, ayúdame a vestirme con tierna compasión. Ayúdame a ser paciente. Ayúdame a ser bondadoso, Señor. Entonces un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor y viene y nos rescata. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ser dependientes de ti. Ayúdanos a siempre ir a vestirnos de estas prendas en las que nos has hablado el día de hoy. Toda la gloria es tuya, Señor. Muchas gracias. Amén.